El vídeo de hoy trata de dolor y sufrimiento, de verdugos y víctimas, de muerte. Trata de la locura colectiva, de la supremacía de la raza, de las ideas delirantes de algunos líderes que arrastran a la locura a millones de personas como tú y como yo, y que te pueden hacer cómplice por obedecer o por tu silencio. Viajar es conocer y disfrutar, pero también es tomar conciencia. Antes de mi visita a Auschwitz sabía muchos datos sobre el campo, de libros, documentales, películas, pero verlo es impactante y no se puede describir en palabras. Aún tengo vivo el recuerdo de la visita y me cuesta creer que este drama ocurrió. Auschwitz no es un escenario de película, es real. Hablaros de Auschwitz es mi homenaje a las víctimas del Holocausto. ¿Quieres saber qué pasó en Auschwitz? ¿Cómo era la vida allí? ¿Cómo es hoy? Acompáñame, te lo mostraré. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi creó muchos campos de concentración en los territorios dominados por el Tercer Reich. El campo más grande de concentración y exterminio fue Auschwitz. Aquí llegaban trenes de toda Europa, hacinando en sus vagones personas en las más deplorables condiciones de salud e higiene, en viajes que en ocasiones duraban semanas. La esperanza de vida de estas personas al llegar a Auschwitz se medía por horas. El campo de concentración de Auschwitz-Birkenau fue liberado en enero de 1945 por las tropas soviéticas. Durante los 5 años de existencia, el funcionamiento del campamento cambió muchas veces. Inicialmente fue un lugar de aislamiento de elementos sociales considerados hostiles por el régimen nazi. Un espacio donde los prisioneros eran gradualmente aniquilados por inanición, trabajos forzados, enfermedades y finalmente a un nuevo tipo de campo, un centro de exterminio inmediato siguiendo el modelo ofrecido por Treblinka o Belzec. El apogeo de su desarrollo, en el verano de 1944, Auschwitz-Birkenau poseía 40 kilómetros cuadrados donde estaban detenidas el 25% del número total de personas encarceladas en todo el sistema de campos de concentración del Tercer Reich. Auschwitz I fue el campo original utilizado como centro administrativo y lugar de ejecución de aproximadamente 70.000 personas. Aquí se llevaron a cabo los primeros experimentos médicos y las primeras pruebas con el gas Zyklon B. Auschwitz I se creó el 27 de abril de 1940 por orden de Himmler. Este nombró a su primer comandante, Rudolf Höss, como jefe de campo. Höss, basándose en su experiencia en el campo de Dachau, colocó el irónico y cínico lema «El trabajo libera» en la puerta de la entrada del campo. Höss también importó de Dachau a los capos, criminales reincidentes que supervisaban a los presos. Eran más violentos y crueles que las SS. Las instalaciones se construyeron en mayo de 1940 a partir de unos barracones de ladrillo del ejército polaco. Los primeros en llegar fueron 728 prisioneros políticos polacos, la mayoría intelectuales que fueron ejecutados en el paredón con el motivo principal de despojar a la recién sometida nación polaca de sus principales liberpensadores. Después llegaron prisioneros de todo tipo, de guerra, judíos, homosexuales, testigos de Jehová. Muchos eran sometidos a torturas o ahorcados.
otros fusilados. Pronto el campo albergó a 7.900 presos, por lo que tuvieron que ampliar los bloques de los reclusos de 1 a 2 plantas. En 1942, el campo albergaba 20.000 prisioneros. Las condiciones de vida eran espantosas: hacinamiento, raciones de comida en mal estado e insuficientes, enfermedades, plagas y sobre todo castigos físicos severos. Todos los prisioneros trabajaban todos los días en la agricultura o construcciones, excepto los domingos, cuando se dedicaban a la limpieza del campo y se duchaban. Por la mañana formaban delante de los barracones y tenían que pasar recuento. Después salían a trabajar. Al salir y volver del trabajo, la coordinación de la marcha se hacía al compás de la música que tocaba la orquesta de prisioneros. Para llegar a los puestos de trabajo caminaban horas, con frío, lluvia, fango. Después de 12 horas de trabajo, volvían al campamento y se realizaba otro recuento que podría durar horas si salía mal. Si algún preso moría en su lugar de trabajo, el cadáver debía ser llevado de nuevo al campo por sus compañeros para ser presente en el recuento. Cuando un interno estaba demasiado débil para trabajar, era fusilado o llevado a la cámara de gas. Muchos de ellos, desesperados por la crueldad de las condiciones de vida y sin expectativas de sobrevivir, optaban por suicidarse corriendo hacia las alambradas electrificadas. 900 intentaron escapar, pero solo 300 lo lograron con la ayuda de la resistencia polaca. El castigo por intento de fuga era la muerte por inanición y sus familias arrestadas y deportadas a Auschwitz para ser exhibidas como advertencia. En Auschwitz I se visita algunos de los edificios originales que han sido restaurados, higienizados y transformados en el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1979. El primer bloque que se visita es el bloque 4. Al entrar te recibe una emotiva frase en polaco e inglés. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. El bloque alberga la exposición Exterminio. Aquí puedes ver fotos de presos tatuados, mapas de los lugares de donde llegaban los trenes. Los nazis tenían planificado exterminar a 11 millones de personas. Llegaron a asesinar a 6 millones, de los cuales el 25% murieron en Auschwitz. Lo más impactante y emotivo de la exposición es una grande urna con cenizas de las personas asesinadas en Auschwitz. Aquí empieza a sentir que todo fue real. La visita continúa con la exposición El Camino de la Muerte. Todo este proceso te lo explico más adelante. La exposición también muestra una maqueta de las cámaras de gas de Auschwitz II. Las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau fueron voladas por los nazis cuando se dieron cuenta de que los soviéticos se acercaban. La exposición del bloque 5 es una de las más impactantes, porque aquí se pueden ver gafas, prótesis, maletas, zapatos, ropa, cosméticos, cuencos, ropa de niño. Estos objetos pertenecían a una persona como nosotros, con familia, amigos, sueños. La parte más dura es donde se muestran 7 toneladas de pelo humano. No son las imágenes más agradables, pero es tan real como puede ser. En los bloques 6 y 7 puedes hacerte idea de cómo era la vida en el campo.
Al llegar a Auschwitz, los reclusos eran registrados. Les clasificaban en categorías: judíos, gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra, y se les asignaba un número. Al principio les hacían fotos, pero al aumentar el número de presos les tatuaban el número, incluso a los niños. En las paredes del bloque 6 puedes ver fotos de los prisioneros con el nombre, la fecha de nacimiento, la de llegada, ocupación y fecha de fallecimiento. Algunos duraron solo unos días en el campo. El interior del bloque 10 no se visita. En este bloque se llevaban a cabo experimentos médicos y farmacológicos. Algunos de estos experimentos incluían la esterilización de mujeres y hombres, inyectándoles sustancias en sus órganos, sin anestesia. El más temido era el doctor antropólogo Josef Mengele, llamado el Ángel de la Muerte. Este tipo estaba muy interesado en experimentar con hermanos gemelos, por lo que participaba activamente en los procesos de selección de los recién llegados. Demostró ser el más cruel, con diferencia de los doctores de Auschwitz. La mayoría de los experimentos con gemelos consistía en practicar amputaciones, inocularles enfermedades. Si uno de los gemelos se moría durante los experimentos, mataba al otro para hacerle autopsia y comparar los dos cuerpos. En el patio interior entre los bloques 10 y 11 encontramos la pared de fusilamiento donde fueron ejecutados más de 5.000 prisioneros de guerra. El bloque 11 es denominado la prisión dentro de la prisión. Los prisioneros de guerra, civiles arrestados por la Gestapo, detenidos que se oponían al régimen del campo, eran encarcelados en las celdas del bloque de la muerte. En la planta baja del edificio había una sala de guardia además de una sala de audiencias, donde los presos recibían sus sentencias, por lo general la pena de muerte. Había 3 tipos de celdas: de inanición, de asfixia, donde cientos de presos eran hacinados sin ventilación, y celdas de pie. Estas últimas medían 1 metro cuadrado y encerraban 4 presos a la vez. En agosto de 1941, en los sótanos del bloque 11, los soldados de la SS ejecutaron a un pequeño grupo de prisioneros soviéticos improvisando una cámara de gas y probando por primera vez el gas Zyklon B. La prueba resultó ser satisfactoria para los nazis y el 3 de septiembre Rudolf Höss llevó a cabo una primera prueba masiva con 600 soldados soviéticos y 250 presos enfermos. Un testigo relató: cuando bajaron las escaleras, los soviéticos vieron a otros 250 que yacían en el suelo, inválidos de la enfermería que habían sido elegidos para morir con ellos. Lo peor era por venir. El último lugar a visitar en Auschwitz I es la cámara de gas y el crematorio, donde murieron miles de personas a mano de las SS. Después de gasearlos, los arrojaban a los hornos. La ceniza se utilizaba como fertilizante. Es impresionante e impactante caminar por esas habitaciones.
Junto al crematorio está la horca donde Rudolf Höss fue ahorcado tras la sentencia de la Corte Nacional Suprema de Polonia del 2 de abril de 1947. Höss fue el comandante del campo durante 3 años y medio y el principal arquitecto del campo que implementó la solución final. Auschwitz-Birkenau fue la mayor fábrica de la muerte. El campo fue devastado por los alemanes cuando se enteraron que el ejército soviético se acercaba. Algunos barracones han sido restaurados, lo demás sigue tal como lo dejaron. Auschwitz I, al lado de Birkenau, era un hotel de lujo. El hacinamiento era insoportable, faltaba casi por completo la comida. La atención médica era inadecuada o nula, el saneamiento era catastrófico y la violencia generalizada. Barracones totalmente insalubres, sin apenas ventilación ni aislamiento. Iban al baño una vez al día en grupos de 150 personas. Solo les concedían 30 segundos. El objetivo de Auschwitz II era el exterminio. A la entrada del campo de Auschwitz II-Birkenau está la conocida Puerta de la Muerte. Por aquí entraban los trenes cargados principalmente de judíos procedentes de los guetos. Los trenes venían de toda Europa hacinando en sus vagones de carga personas en las más deplorables condiciones de higiene, sin agua y sin comida, en viajes que duraban días. Estas personas venían engañadas. Al partir de los guetos se les decían que los llevaban a campos de trabajo donde tendrían una vida mejor. Muchos se pagaban el billete de tren. Todo era parte de un gran engaño por parte de los verdugos para que las víctimas colaboraran más o menos tranquilamente. Las SS tenían órdenes claras de ser educados con los recién llegados. En la plataforma donde bajaban del tren empezaba el proceso de selección. Médicos de las SS con el Dr. Mengele al frente decidían quién moría en las próximas horas, o quién moría por inanición, torturas o servía de cobaya. Los niños, ancianos, discapacitados y madres con niños pequeños iban directamente a las cámaras de gas. Mientras se llevaba a cabo el proceso de selección, se les pedía amablemente que escribieran sus nombres en sus equipajes y los dejaran en el andén para poder recogerlos más tarde. La gente sentía miedo de separarse de sus seres queridos, pero educadamente las SS los tranquilizaban diciéndoles que los llevarían a las duchas. Después les darían una sopa caliente y luego se reunirían todos en los barracones que se le habían asignado a cada familia. Todo era un engaño. Los deportados caminaban unos 200 metros hasta llegar a las cámaras de gas. En Auschwitz-Birkenau
habían 4 cámaras de gas con varios hornos crematorios cada una. Cada cámara podría matar hasta 2.500 personas por turno. Las cámaras de gas se construyeron en el subsuelo para evitar que los gritos se oyeran afuera. Además se instalaron tuberías por el techo para dar la apariencia de duchas. Los recién llegados debían bajar unas escaleras e iban acompañados de varios SS y Sonderkommandos, que en todo momento los tranquilizaban, repitiendo que se trataba de una ducha desinfectante, y volvían a reunirse con sus familias y recogerían sus pertenencias. Así conseguían que bajaran las escaleras y entraran en una sala, donde se desnudaban para la ducha. La sala estaba equipada con bancos y colgadores de ropa. Había carteles en varios idiomas donde se decía que debían quitarse la ropa para desinfectarla. Luego los pasaban desnudos a lo que se suponía que eran las duchas. Cuando estaban todos dentro, se oía una voz que decía: «Sonderkommandos y SS, salgan de las duchas», y se cerraban las puertas. En el techo de las duchas había unas pequeñas ventanas por donde se introducía el gas Ciclón B. La sustancia emanaba olor a almendras y a mazapán. Primero provocaba escozor en el pecho, dolor extremo seguido por convulsiones violentas y un ataque cardíaco en cuestión de segundos. Esto era el mejor de los casos, porque quien recibía menos concentración de gas podría estar casi media hora convulsionando. 20 minutos después se comprobaba por una mirilla que ya no había actividad dentro. Era el turno de los Sonderkommandos. Estos eran prisioneros, habitualmente judíos reclutados a la fuerza. Se encargaban de recoger los cadáveres de la cámara de gas y llevarlos a los crematorios. Antes de introducir los cuerpos en los crematorios, tenían otra tarea: sacarles a los cadáveres los dientes de oro, las joyas, cortarles el pelo y buscar en sus orificios objetos de valor. A menudo tenían que recoger con horror los cuerpos de sus propios familiares. En ocasiones los hornos no daban abasto y se tenían que arrojar los cadáveres a grandes zanjas donde se les incineraba al aire libre. A finales de 1944, el ejército alemán no pudo parar el avance del ejército rojo y se decidió a abandonar Auschwitz. Obligaron a los prisioneros, unos 60.000, a marchar con sus verdugos hacia otros campos de concentración. 15.000 murieron por el camino debido a su estado de extrema debilidad. Atrás, en Auschwitz, aún quedaron 7.000 enfermos y desnutridos. En una fría tarde de enero de 1945, las tropas soviéticas pisaron la tierra mezclada con las cenizas de Auschwitz. Lo que presenciaron causó el horror y estupor de soldados acostumbrados a ver la muerte a diario. Miles de muertos apilados por todas partes, supervivientes esqueléticos, hedora carne podrida, las cámaras de gas, crematorios, muerte. Yo creo que lugares como este deben conservarse durante mucho tiempo si no queremos que la historia se repita.
¿Crees que lo que sucedió en Auschwitz y en otros campos se puede justificar por alguna ideología, creencia o política? Deja tu respuesta en los comentarios, dale like, suscríbete y comparte el vídeo con tus amigos.